Compañeros, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Somos el grupo número 10 de Fundamentos Económicos y Contables. Vamos a exponer nuestra evaluación final. Nuestro docente es el doctor Miguel Ángel Cárdenas Arzapalo. Yo voy a exponer la pregunta número 1. Desde el modelo keynesiano tradicional, ¿qué factores se toma en consideración cuando la política fiscal expansiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o nivel de consumo de un determinado país? ¿Qué factores quedan excluidos de este enfoque? Tome en consideración lo reseñado en las clases para poder justificar. Yo les puedo decir que el modelo keynesiano ha comenzado con el economista británico John Maynard Keynes. ¿Qué es lo que dice él? Él dice que el poder lo tiene que tomar el gobierno, mas él no cree en lo que es el libre mercado, ¿no? Ahora, él también dice que para poder mejorar el estado económico en un país, se debe de tener a todos con un empleo estable. Pues bueno, lamentablemente no se puede hacer eso porque si no tendríamos otros factores que tomaríamos en cuenta y haría que el gobierno haga que el país se reduzca económicamente. Los factores considerados en la política fiscal expansiva de este modelo keynesiano es el aumento de gastos públicos, la reducción de impuestos, las transferencias y subsidios, el impacto en el multiplicador keynesiano. Hablamos un poco de esto. El aumento de gastos públicos en realidad es, como les decía antes, que aumente los empleos, pero son unos empleos artificiales. ¿De qué consta? Que el gobierno pueda construir carreteras, pueda construir puentes y así pueda dar el trabajo para la población, ¿no? Ahora, la reducción de impuestos. Lo que él dice es, reduzcamos los impuestos para que podamos tener mayor alcance a todo lo que es la canasta básica y también los bienes de segunda generación, ¿no? Las transferencias y subsidios, él estaba de acuerdo en poder dar subsidios a las personas que no trabajan, a las personas con discapacidades, que el gobierno esté sustentándolos a ellos. Los factores que él que no ha incluido en este modelo keynesiano tradicional, ¿cuáles han sido? La oferta agregada, el sector externo y tipo de cambio, la inflación que se viene con todo lo que anteriormente hemos hablado, el efecto de desplazamiento grown out y la sostenibilidad fiscal y deuda pública. ¿Qué sucede? A grandes rasgos. En el sector extremo de tipo de cambio, por ejemplo, nosotros tenemos exportaciones e importaciones. ¿Qué sucede en este caso de las exportaciones e importaciones? Subirles a ellos la cuota la cuota fiscal, lo que ellos tienen que pagar sus impuestos. Entonces nadie va a querer invertir en el país ni nadie va a querer exportar, ni importar ni exportar. Ahora, la inflación, para él era bueno imprimir bastante dinero para que la gente pueda tener dinero y pueda comprar sus recursos, pero lamentablemente esto a un largo plazo viene la inflación y nuestro dinero se devalúa. Muchas gracias, espero que haya sido del alcance. Les paso con mi compañero Jorge. Docente, buenas tardes, compañeros. Me toca responder la pregunta 2. La empresa Terramóvil se dedica a la distribución de la fibra óptica de Internet en el Departamento de la Libertad. Asimismo, a la par de ella existen otras dos compañías que suman en conjunto el 85% del mercado de distribución de dicho bien y servicio en dicha zona. El otro 15% se lo distribuyen entre 20 empresas de menor envergadura. Bajo estos preceptos se puede definir que existe un mercado de competencia perfecta, un olipolo, olipolo, olipolio o un mercado de competencia monopolística.
La siguiente, por favor. Competencia perfecta. La competencia perfecta es un modelo teórico que describe un mercado ideal en el que ninguna empresa individual tiene poder para influir en el precio, ya que existen múltiples competidores, todos ofreciendo un producto homogéneo. Las características fundamentales de este mercado son gran cantidad de ofertantes y demandantes, producto homogéneo, libre entrada y salida, información perfecta. ¿Este es el caso de Terramóvil? Definitivamente no. A partir de los datos proporcionados, podemos descartar que este mercado sea de competencia perfecta, ya que no existe una gran cantidad de empresas competidoras. El servicio de distribución de fibra óptica no es homogénea. Las barreras de entrada son considerables en este mercado. La información no es perfecta. Las empresas probablemente tienen distintos grados de acceso a la tecnología y estrategias. Siguiente. Oligopolio. Es una estructura de mercado en la que un número reducido de empresas controla una porción significativa del mercado. Las características, la clave, concentración del mercado. Tres empresas controlan el 85% del mercado, lo que indica una clara dominación. Este nivel de concentración es típico de un oligopolio. Interdependencia estratégica. Es un oligopolio, las empresas están conectadas y si se reduce sus precios o lanza promociones, las otras deben reaccionar para no perder el mercado. Diferencia del producto. Aunque el servidor de fibra óptica es similar en provisión de Internet, se diferencia en velocidad, servicio al cliente, cobertura y planes. Esto crea competencia, pero no suficiente para considerarlo competencia monopolística. Barreras de entrada. El servicio de la fibra óptica es similar, pero se diferencia en velocidad, atención al cliente, cobertura y planes, creando competencia, aunque insuficiente para ser competencia monopolística. Siguiente, por favor. Competencia monopolística. La competencia monopolística se caracteriza por la existencia de muchas empresas que ofrecen productos diferenciados, lo que permite tener cierto control sobre el precio. Las principales características son gran número de empresas, diferencia de producto, bajas barreras de entrada y salida, competencia de precios y otros factores. Este es el caso de Terramóvil, no exactamente, aunque hay diferencia en la calidad del servicio y los paquetes. El número de empresas es demasiado pequeño para hablar de competencia monopolística. Conclusión, un mercado oligopólico. Luego de analizar los tres tipos de estructura de mercado, queda claro que el caso de Terramóvil y las otras dos grandes empresas que controlan el 85% del mercado de distribución de fibra óptica en la libertad corresponde a un oligopolio. Este mercado presenta las siguientes características: alta concentración de empresas. Tres grandes empresas controlan la mayor parte del mercado, dejando solo el 15% a 20 pequeñas empresas. Interdependencia estratégica. Las empresas están atendidas a las acciones de sus competidores y deben ajustar sus estrategias de precios y servicios en función a lo que hagan los demás. Elevadas barreras de entrada. Los altos costos de infraestructura, tecnología y dificultades regulatorias hacen que sea difícil para nuevas empresas ingresar al mercado. Diferencia de moderador. Existe diferenciación en el servicio de Internet. Esta no es lo que es, no es suficientemente fuerte como para que el mercado sea considerado de competencia monopolística. Gracias. Buenas noches, docente. Prosiguiendo con la exposición, continuaré con la pregunta número 3. Con relación a los factores que desplazan la curva de demanda, brindemos dos ejemplos concretos sobre cómo esta varía en relación con los bienes sustitutos complementarios y los bienes normales e inferior, graficando ambos casos el desplazamiento. En primer lugar, tenemos los bienes sustitutos. Son bienes que compiten entre sí, porque ambos pueden satisfacer la misma necesidad. El consumidor elige entre ellos principalmente en función de su preferencia personal y los precios.
Si se incrementa el precio de uno, la demanda del otro suele incrementarse, ya que el consumidor optará por el bien más accesible o conveniente. También tenemos al bien complementario. Estos bienes son los que se usan juntos, por lo que su consumo está relacionado. La demanda de uno de estos bienes impulsa la demanda del otro. Si aumenta el consumo de uno, es probable que también aumente el consumo del bien complementario, ya que ambos son necesarios en conjunto para cumplir una función específica. En la siguiente, por favor. En los siguientes gráficos tenemos como bien sustituto, como ejemplo tenemos el precio de la gasolina y la demanda del gas natural vehicular. Cuando la demanda de la gasolina aumenta, cuando el precio de la gasolina aumenta, la demanda de gas natural va en aumento, ya que este gas es a menor precio. El gas natural vehicular sustituye a la gasolina cuando éste aumenta de precio. En cambio, en los bienes complementarios, como en el gráfico observamos, cuando tenemos nuevos automóviles o la cantidad de demanda de automóviles sube, también la demanda de gasolina sube, porque estos son bienes complementarios. La gasolina complementa al automóvil. La siguiente, también tenemos al bien normal y bien inferior. Los bienes normales son aquellos cuyo requerimiento se incrementa cuando los ingresos del consumidor incrementa. En cambio, en el bien inferior tenemos cuando el salario del consumidor aumenta, este bien disminuye. Por ejemplo, la siguiente diapositiva. En este gráfico observamos que en el bien normal, en el primer eje tenemos el salario del consumidor. Mientras este aumenta, la cantidad de demandas de bienes, ya sean automóviles nuevos, va en aumento también. Por el contrario, tenemos al bien inferior, cuando el salario del consumidor aumenta, la demanda, digamos, de productos genéricos disminuye y la demanda de productos de marca va en aumento. Gracias. Le doy paso a mi compañero para que continúe la exposición. Buenas tardes, señor docente. Quien le habla es el estudiante John Gerald Colque Arauz. Yo les voy a dar 2 ejemplos sobre los bienes sustitutos y factores de producción en torno al desplazamiento de la curva de la oferta. Dentro de los bienes sustitutos, supongamos que en una empresa de productora de aceite de oliva enfrenta un aumento significativo dentro de los costos debido al aumento del precio de aceitunas. Como resultado, esta empresa decide producir el aceite de girasol, que es un sustituto del aceite de oliva. Esto provoca un desplazamiento de la curva de oferta de aceite de oliva hacia la izquierda, ocasionando que se contraiga, ya que la empresa reduce la cantidad de aceite de oliva que está dispuesta a ofrecer. En el gráfico podemos observar cómo el eje X, precio del aceite de oliva, y el eje Y, la cantidad del aceite de oliva, se muestra cómo la curva de oferta del aceite de oliva se contrae hacia la izquierda, ¿no? Debido a la decisión de la empresa de producir aceite de girasol ante los aumentos de los costos. Por otro lado, siguiente, dentro de los factores de producción, imaginemos que un aumento de salario mínimo impacta a una empresa de fabricación de calzado. El incremento de estos costos laborales lleva a que la empresa reduzca la producción de calzado. Por lo tanto, esto provoca un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, ¿no? Ocasionando que se contraiga, ya que la empresa no puede ofrecer la misma cantidad de calzado debido al aumento de costos de producción. Como se ve en el gráfico, se ilustra el impacto de un aumento de salario de los trabajadores en la oferta del calzado. Ahí podemos ver que la curva original se contrae, ¿no? Que está de color rojo, desplazándose hacia la izquierda, debido a los mayores costos de producción.
Muchas gracias.